Buenas tardes, mi nombre es Dylan Castro, de grado 3 y hoy les vengo a hablar sobre el barroco. Introducción. El barroco fue un movimiento cultural, artístico y literario que se desarrolló en Europa aproximadamente entre los siglos XVI y XVIII, como una reacción frente al ideal renacentista de equilibrio y armonía. Se manifestó en varias disciplinas como la arquitectura, pintura, escultura, literatura, música y teatro, con características propias pero interconectadas. Surgió en un contexto de crisis religiosa, social y política marcado por la contrarreforma y el absolutismo. Características del movimiento barroco: exageración y dramatismo. Se usan recursos excesivos para impactar al espectador o lector. Se busca asombrar. Contrastes y dualidades: luz y sombra, vida y muerte, belleza y fealdad, muy visible en el arte y en la poesía. Pesimismo y desilusión. Se rompe con la visión optimista del Renacimiento. Se muestra la vida como fugaz y engañosa. Religiosidad profunda. En países católicos, el arte barroco es instrumento de la Iglesia para evangelizar y conmover. Ornamentación recargada. En arquitectura y pintura se aprecia una gran riqueza decorativa. Gusto por lo efímero y lo teatral. Se presenta la vida como un escenario donde nada es permanente. Lenguaje complejo y culto. En literatura se utilizan metáforas, hipérboles, antítesis y juegos de palabras. Autores y obras representativos por país. España. Luis de Góngora. Obra destacada: Soledades. Estilo: cul- culteranismo. Uso excesivo de metáforas, referencias mitológicas y lenguaje elaborado. Resumen: Soledades es un extenso poema que narra el viaje de un joven por paisajes naturales lleno de descripciones hermosas y simbólicas. Francisco de Quevedo. Obra destacada: La vida del buscón llamado Don Pablos. Estilo: conceptismo, juegos de ideas, ironía, sátira. Resumen: relato picaresco donde se critica la sociedad española a través de las aventuras de un joven pobre que busca ascender socialmente mediante engaños. Pedro Calderón de la Barca. Obra destacada: La vida es sueño. Resumen: obra teatral que plantea temas como el libre albedrío, el destino y la ilusión en la vida. El príncipe Segismundo es encerrado desde su nacimiento y al liberarlo se cuestiona qué es real y qué es sueño. Italia. Gian Lorenzo Bernini, escultor y arquitecto. Obra destacada: Éxtasis de Santa Teresa. Resumen: escultura religiosa que representa a Santa Teresa en un momento de misticismo. Expresa el sentimiento espiritual con dramatismo e intensidad. Caravaggio, pintor. Obra destacada: La vocación de San Mateo. Resumen: obra religiosa con un fuerte uso del claroscuro, contraste luz y sombra. Caravaggio representa la escena bíblica con realismo y emoción. Francia.
Molière, obra destacada, El Avaro. Resumen, comedia teatral que critica la avaricia y la hipocresía social. El personaje central, Harpagón, es un hombre que vive obsesionado con el dinero, incluso por encima del amor y la familia. Jean Racine, obra destacada, Freda. Resumen, tragedia clásica inspirada en la mitología griega, aborda temas como el deseo, la culpa y el destino trágico de sus personajes. Alemania, Andreas Grispuis, obra destacada, Tränen des Vaterlandes, las lágrimas de la patria. Resumen, poema que refleja el sufrimiento y el dolor causado por la guerra de los 30 años con tono sombrío y lenguaje barroco, expresa el desengaño ante la violencia. Inglaterra. En Inglaterra, John Milton, en su obra destacada El paraíso perdido, era un poema épico que relata la caída de Lucifer y el pecado original de Adán y Eva. Es una obra filosófica, religiosa y política escrita en verso blanco. En América Latina, Sor Juana Inés de la Cruz, de México, en su obra destacada Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Era una carta en prosa en la que defienden el derecho de las mujeres a educarse. Mezcla argumentos filosóficos, literarios y teológicos, con un estilo barroco complejo y elegante. También destacan sus poemas como Hombres necios que acusáis, donde critica la doble moral masculina. Contexto histórico y social del barroco. El barroco no fue solo un estilo artístico, fue una respuesta emocional y cultural a los grandes cambios sociales, políticos y religiosos de su época. Este se clasificó en cuatro. El primero, crisis religiosa. La Reforma Protestante dividió Europa. El barroco católico, especialmente en España e Italia, fue impulsado por la Contrarreforma para atraer fieles mediante un arte emotivo y glorioso. El segundo, guerras y conflictos. Europa sufrió grandes devastadoras como la Guerra de los 30 años. Esto marcó el arte con un tono melancólico, pesimista y reflexivo. El tercero, monarquías absolutistas. Reyes como Luis XIV de Francia, el Rey Sol, usaron el barroco como propaganda del poder. Por eso vemos palacios lujosos y arte grandioso. Cuarto, crisis económica y social. Mientras los nobles y la iglesia disfrutaban del lujo, el pueblo vivía en pobreza. Este contraste se refleja en la literatura satírica y en los temas del desengaño. Más autores y obras representativas. En España, con la literatura, Lope de Vega, con una de sus obras, Fuenteovejuna, donde trata de un drama teatral donde los habitantes de un pueblo se rebelan contra el abuso del comendador. Representa la justicia colectiva y el honor del pueblo. Aporta el teatro popular barroco con mezcla de comedia y drama. Otra de las obras es El Criticón de Baltasar Gracián, novela filosófica y alegórica. Narra el viaje de dos personajes, Critilo y Andrenio, como representación de la vida humana, estilo profundo, moralista con lenguaje complejo. En Italia, con la arquitectura y escultura, tenemos una de las obras llamada Iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane Roma, de Francesco Borromini. Esta es una arquitectura curva, rica en decoración, espacios dinámicos. Otra de las obras es la Plaza de San Pedro en el Vaticano,
de Bernini. Además de escultor, también arquitecto. Simboliza los brazos de la Iglesia acogiendo al creyente, una mezcla de arquitectura y espiritualidad. En Francia, en cuanto al arte y la arquitectura, tenemos el Palacio de Versalles, mandado a construir por Luis XIV. Representa el poder absoluto del rey con una decoración lujosa, jardines geométricos, espejos y oro por todas partes. Nicolas Poussin, un pintor, con su obra El rapto de las Sabinas, crea una pintura barroca con influencia clásica, ordenada pero dramática. Países Bajos. En cuanto al barroco protestante, tenemos una de las obras llamada La Ronda de Noche de Rembrandt van Rijn, un claroscuro retrato realista con escenas cotidianas e intensidad dramática. Otra de las obras que nos encontramos en esta es La joven de la perla de Jan Vermeer, una pintura íntima, luminosa, centrada en lo humano y lo real. En Alemania, en cuanto a la música, tenemos a Johann Sebastian Bach, con su obra Pasión según San Mateo, un compositor barroco por excelencia. Su música es profunda, estructurada, religiosa y emocional. En Inglaterra, en cuanto a la literatura y arquitectura, tenemos una de las obras que es la Catedral de San Pablo, ubicada en Londres, por el arquitecto Christopher Green. Esta es una mezcla de barroco europeo con sobriedad inglesa. Otra es la del poeta metafísico John Donne, con poemas religiosos y amorosos con metáforas complejas y lenguaje intenso. En América Latina, en cuanto al arte y literatura, en el Virreinato de Perú, México y Colombia, se desarrolló un barroco mestizo que mezcló elementos europeos con indígenas y africanos. Por ejemplo, la iglesia de San Francisco de Quito o Catedral de Puebla, una decoración exuberante, uso del oro, detalles florales y fauna nativa. En la literatura, además de Sor Juana, hubo predicadores, cronistas y poetas que adaptaron el estilo barroco para evangelizar o narrar la realidad americana con profundidad. Ahora, en cuanto a la música barroca, sus características son el uso del bajo continuo, estructura melódica compleja, énfasis en la emoción. Se desarrolla la ópera, se crean formas como la fuga, el oratorio, la suite y el concierto. Compositores claves: Bach de Alemania, con Brandenburgo en conciertos, Misa en mi Señor. Händel, entre Alemania e Inglaterra, El Mesías. Vivaldi, de Italia, Las Cuatro Estaciones. Frases y conceptos claves del barroco. La vida es un sueño y los sueños, sueños son. Calderón de la Barca. Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido, el sol relumbra en vano. Góngora. Todo es según el color del cristal con que se mira. Ramón de Campoamor, aunque es posterior, sintetiza bien el pensamiento barroco. Temas frecuentes en el barroco: la muerte y el paso del tiempo, carpe diem, vanitas, tempus fugit, la apariencia versus la realidad, la gloria divina versus la miseria humana, el desengaño como sentimiento central, la sátira social y la crítica a las clases dominantes, lo teatral y espectacular en obras, vestuarios y escenarios. Frases y conceptos claves del barroco: la vida es un sueño
y los sueños, sueños son, de Calderón de la Barca. Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido, el sol relumbra. En vano, Góngora. Todo es según el color del cristal con que se mira. Ramón de Campoamor, aunque es posterior, sintetiza bien el pensamiento barroco. Conclusión. El barroco fue un movimiento complejo y diverso, que expresó las angustias, contradicciones y la profundidad emocional de una época en crisis. Aunque muchas veces es visto como oscuro o recargado, también nos dejó obras de una belleza intensa, con una gran riqueza artística y literaria. Cada país adaptó el estilo barroco a su realidad histórica y cultural, dejando una huella imborrable en la historia del arte y la literatura. ¿Cuál es la conexión entre la arquitectura barroca de Barromini y la música de Bach? ¿Quieres explorar similitudes estilísticas o influencias históricas? Bueno, la conexión entre la arquitectura barroca de Barromini y la música de Bach radica en el uso de patrones complejos y ornamentación detallada. Ambos artistas barrocos compartían un interés en la complejidad y la emoción en sus obras. Algunos puntos en común incluyen uso de patrones geométricos y matemáticos, importancia de la luz y la sombra en la arquitectura y la armonía y la melodía en la música, énfasis en la emoción y en la expresión. Aunque no hay una conexión directa entre Barromini y Bach, ambos contribuyeron significativamente al desarrollo del estilo barroco con sus respectivas disciplinas.